Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Ramón Piñango. Hemos tenido tres intervenciones, pues, previsiblemente esclarecedoras y llenas de brillo sobre un fenómeno, además que, claro que todo este debate tiene sus ecos sobre la realidad venezolana, pero ni de lejos es el único foco digno de evaluar. La decadencia general de la política, la emergencia de determinado tipo de liderazgo que cuestione lo institucional, lleva ya un tiempo entre nosotros y tenemos sociedades hiperconectadas y esa hiperconexión también produce algunos trastornos. Nos hablaba el doctor Piñango de un asunto fundamental, enfrentar la incertidumbre, ¿no? Tener respuestas. La incertidumbre atenta contra la estabilidad, que el atributo natural de un liderazgo, la orientación, la credibilidad, puede ser la integridad, la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Muy interesante esta salvedad sobre Adolfo Hitler, que también podríamos decir que era muy valiente, o sea, tenía unos atributos, pero todos eran atributos un poco diabólicos. Fue valiente, fue coherente, llevó hasta las últimas consecuencias su pensamiento y murió en su ley, pero nada de eso le funciona a la humanidad, muy por el contrario, pues, bien contentos habríamos estado de no tener y no tener en el futuro personajes de ese tipo. Y a veces, escuchando a nuestros expositores, pues también uno piensa, este tipo de liderazgos emergen en el mundo es cuando las cosas se ponen mal, cuando se agrietan los marcos democráticos, cuando vienen los problemas económicos. Uno siempre confía en que tenemos en este momento un mundo con unos mecanismos mínimos de autorregulación y de control, pero por supuesto que son temas todos que están sobre el tapete y que tenemos que evaluar con muchísima atención, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de la política, los cambios planteados, las mutaciones del ejercicio público, la defensa de la democracia, la promoción de liderazgos responsables, el fortalecimiento del entorno? En el caso venezolano, bueno, por supuesto, recuperar nuestra democracia y la legalidad. Pero bien, con estas tres intervenciones, además agradeciendo profundamente porque todas las tres fueron increíblemente precisas con el tiempo, pues abriríamos a partir de este momento un margen para que nuestro panel, nuestra audiencia envíe preguntas o reflexiones, siempre recomendando que las preguntas sean cortas. Yo las voy a anotar acá conforme las pueda ver y entonces las formulo públicamente para que sean respondidas por los integrantes del panel. Así que a partir de este momento, de acuerdo a lo que tenemos planificado, pues estaría yo esperando por preguntas de la audiencia. ¿Quién tiene comentarios que hacer sobre estos temas tan apasionantes, además? Porque son temas que están como en pleno desarrollo, en plena fase de mutación y expansión. Digo, porque además por ahí yo vi algunos comentarios previos en los momentos de la exposición. Carlos Pérez: me gusta mucho el planteamiento del profesor Piñango. El régimen tomó el piso del guante de la pandemia. ¿Algún otro por ahí? Bueno, yo podría aprovechar esta pregunta, este comentario de Carlos Pérez, para comentarle al profesor Piñango sobre esta, es decir, la evolución concreta que tuvo la pandemia en el marco de la crisis venezolana, ¿no? Juan Guaidó llegó acá con el Pliego Nacional de Conflicto, con unas ideas y de pronto con unas ideas de movilización, procurando como enlazar el malestar social con las demandas por una democracia, y llegó la pandemia. Pues llegaron los reportes en la tarde de Jorge y Delcy Rodríguez y enfrió el juego, que yo metió todo en una nevera y ha traído consecuencias bien importantes 3 meses después. Por acá también Giuseppe Llaneto nos pregunta, bueno, cómo participar en unas elecciones en estos términos. Yo no sé si pasarle esta primera reflexión, pregunta al doctor Piñango, el profesor Piñango, y nos responda esta inquietud en concreto. Muy bien. Voy a tratar de moderarme yo mismo, mucho más de lo que puede hacer Alonso, porque está tocando Giuseppe Llaneto cosas muy importantes que ciertamente nos tocan mucho la fibra a todos los venezolanos en estos momentos. Pero sin embargo, como puede haber personas aquí de otros medios, quisiéramos
quedarme tanto en el caso de Venezuela. Bueno, llegó, de repente entró Guaidó, de repente entró a comienzos ¿cuándo fue? El año pasado, y creó grandísimas expectativas. Es un hito. Pero enormes expectativas. Bueno, pasó el tiempo, no voy a entrar en detalles, de repente llegó la pandemia, lo cual le complicó la vida a todo el mundo, incluyendo a Juan Guaidó. Pero bueno, uno no escoge el tiempo que uno quiere vivir y en el cual quiere actuar. El líder se mide precisamente porque le aparece una circunstancia. La circunstancia puede ser muy cambiante, y más en estos tiempos, pero tiene que ser capaz de cabalgar la incertidumbre, sea Guaidó, sea quien sea. ¿Y cuál es el profundo temor que yo tengo en este momento? Lo voy a hacer con mucha franqueza. Que se está creando un vacío de liderazgo. Y es una cosa terrible y amenazante para una sociedad del vacío de liderazgo, porque los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados de alguna manera. Insisto una y otra vez, lo vengo diciendo hace un tiempo, y creo que nunca enfatizaré suficientemente el hecho de que los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados de alguna manera, y no siempre de una manera feliz. Estar el desespero de la gente por orientación, por certidumbre, que puede llenar el vacío de liderazgo de una manera totalmente infeliz. Como lo vimos precisamente volviendo al caso alemán, con Hitler, después del desastre de Alemania de su derrota, después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, y después del desastre y el fracaso completo de la República de Weimar, con una hiperinflación gigantesca, creo que es una de las peores que ha registrado la historia del mundo. Bueno, emergió Hitler como gran salvador. Y llenó su vacío por cierto tiempo. Que unos cuantos años después se vio el desastre que generó, eso es otra cosa. Pero fue un vacío de liderazgo que se llenó. En los primeros momentos parecía de manera muy feliz y terminó siendo de manera muy infeliz la manera como se llenó. Por eso mi preocupación por vacío. Y con esto me permito tomarme unos minutos más. Y me disculpa, Alonso, pero parecía ahí está el reto de la educación. Si alguna cosa hemos fallado en nuestros países, en particular en el nuestro, en Venezuela, es que no nos ocupamos de la educación. Y valga este ejemplo para mostrar las fallas del liderazgo social en general. Los venezolanos como sociedad no nos ocupamos de la educación. Como vimos, por ejemplo, y sirva esto para cerrar la idea sobre lo que es el liderazgo y las circunstancias. No nos ocupamos de la educación primaria. Consideramos que era obvio, muy obvio, y este es mi ejemplo preferido sobre este tema, que un maestro de escuela debía ganar menos que un profesional universitario, menos que un ingeniero, menos que un médico. ¿De dónde sacamos esa peregrina idea? ¿De dónde? Y eso era obvio, incuestionable. Decir lo contrario sonaba como irracional. Y resulta, incluso lo hicimos peor. La gente de menos recursos que necesitaban mejor educación recibieron la peor educación. Y bueno, entonces ahora decimos que la culpa es de los líderes, la culpa de los líderes políticos. Ahí somos responsables todos, y me incluyo a mí, a pesar de mi lucha por eso y de haber escrito incluso sobre este tema hace muchos años, bueno, pero no escribí con suficiente fuerza, no fui suficientemente convincente, cosa que lo lamento. Pero eso indica la necesidad de un liderazgo capaz de cuestionar los fatales obvios de una sociedad. Y ahí está el reto. Bueno, no me quiero extender más. Hasta aquí la dejo. Sí. Gracias, Ramón. No, excelente comentario este. Por acá hay otro oyente, otro asistente al evento, pues Adrúbal Romero, que le pide al doctor Uzcategui un poquito más de precisión con lo de los liderazgos psicopáticos. Como, o sea, probablemente le pide que abunde un poco más sobre cómo se expresan y en qué consisten esos liderazgos psicopáticos del momento, cómo podemos identificar esas conductas en el liderazgo global en este momento de redes sociales, ¿no? Claro. Bueno, mira, es muy útil empezar por cosas sencillas. Todos tenemos redes psicopáticas, todos. Todos somos mentirosos un poquito, todos somos prepotentes un poquito, todos somos ególatras un poquito, todos somos mal educados un poquito,
todos tenemos bondad un poquito, todos tenemos respeto, dignidad. De modo que vamos a partir ya de cosas sencillas, lo que somos los humanos, no las pretensiones de lo que queremos ser o lo que nos han generado todas estas referencias políticas, filosóficas, muy fuera de la realidad humana. Si ya empezamos a entender eso, vamos a entender algo que voy a introducir, que es la mente situacional. La mente funciona de acuerdo a las situaciones. Cuando usted está en la playa, su mente funciona diferente. Cuando usted está en su casa, funciona diferente. Cuando está en la universidad, diferente. Cuando está en un bar tomándose unos tragos, diferente. Cuando está entre corruptos, diferente. Cuando está entre gente digna, diferente. De modo que ese equilibrio que se genera entre sus características mentales propias y el ambiente produce finalmente la respuesta de comportamiento, el comportamiento humano. De modo que todos tenemos rasgos psicopáticos. Dependiendo de nuestros rasgos, escogemos ciertas actividades en nuestras vidas. Yo escojo ser médico, yo escojo ser abogado, yo escojo ser comerciante, porque tengo ciertas disposiciones. Hay ciertas disposiciones que son más sensibles para caer en la trampa psicopática. ¿Qué es la trampa psicopática? Que cuando el ambiente me favorece, yo empiezo a exagerar mi mentira, mi agresión, mi cinismo, mi prepotencia y mi egolatría. Esto es muy importante que se conozca. Y por eso se crearon los poderes. Claro, por eso los clásicos ingleses y franceses crearon los poderes para generar equilibrios. Por eso se creó la religión, porque entendieron que el humano teníamos estas características. Por eso se creó las leyes, por eso las normas, por eso la familia, por eso la moral. Entonces, el gran problema que tenemos ahorita es que estamos en sociedades, y concretamente Venezuela, no tiene referencias de nada, de nada, de nada. Entonces se ha exacerbado esta función de la mente y al no haber referencia, pues mire lo que tenemos en este momento. Ahora, esto es una realidad que negarla, bueno, es una cosa así infantil, muy duro, sí. Y entonces cierro con esto. Pretender negociar con gente que está hiperactivada psicopáticamente es como pretender con un remedio casero eliminar un cuadro séptico. Imposible. Ya la mente necesita de otros esquemas de trabajo para poder ponerle límites. ¿Y son cuáles? La ley, la norma, la justicia. Claro, bajo la tradición de esquemas y bajo el enfoque político se maniobra mucho. Se maniobra mucho. Y por eso les mencioné a propósito, Suárez es único, el que negoció la transición española con el grupo de ellos. Es muy difícil un Suárez que siga apareciendo, que venía de una trayectoria totalitaria, de compartir el totalitarismo con Franco, y se entregó a la posibilidad de una resolución o el fenómeno chileno. Eso es cosas muy particulares. La trampa es querer traer para acá. ¿Y dónde tenemos esos individuos? ¿Dónde tenemos un Felipe González aquí? Gracias, amigos. Gracias, doctor Alonso. Luis José. Bueno, otras Alonso, preguntas, otros comentarios. Por favor, adelante, José Ignacio, por supuesto. Sí, yo quisiera hacer un comentario a raíz de lo que planteó Ramón y en relación al tema de la educación. Yo creo que el cambio que la región requiere, y específicamente en el caso venezolano, pasa por un fortalecimiento y darle la mayor prioridad al sistema educativo. Cuando nosotros revisamos la historia del desarrollo latinoamericano y lo comparamos con lo que ha pasado en el resto del mundo, vemos que hay contrastes es decir, que en principio parecieran inexplicables. Venezuela en los años 50 tenía un ingreso per cápita superior al de Japón. ¿Cómo es posible que un país con 2 bombas atómicas encima y con toda la crisis que eso generó sea ahora una de las grandes potencias y nosotros estemos donde estamos? Sencillamente por el gran esfuerzo que hizo esa sociedad de disciplinarse, de promocionar los valores del capital social y de jerarquizar
la educación como una de las primeras prioridades para impulsar el desarrollo, y ahí tienen a Japón, que es una gran potencia. Si nosotros queremos deslastrarnos, como tenemos que hacerlo, de la cultura rentista, y ya no podemos mantenerla porque no tenemos cómo financiarla, nosotros tenemos que priorizar la educación como la primera prioridad. Y vuelvo a insistir en mi planteamiento inicial, las universidades tienen la obligación de cumplir un rol de liderazgo en esos cambios. No es posible que se esté hablando de consensos, de proyectos de país y las universidades estén pintadas a la pared. Los proyectos de construcción de la nueva sociedad, en el caso específico de Venezuela, tienen que ser el consenso de toda la sociedad venezolana. Los acuerdos cerrados entre agrupaciones políticas, muchas de las cuales están absolutamente alejadas de las realidades que estamos viviendo, no pueden ser lo que defina el futuro de un país como el nuestro cuando estamos cayendo en una crisis que no tiene necesariamente que ver con el coronavirus. La crisis nuestra es que el modelo rentista que nos financió el petróleo hasta hace poco ya no puede mantenerse. Y Venezuela tiene que insertarse en las nuevas realidades, para lo cual tenemos ya 20 años de retraso, con un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser humano, que tiene que ser respetuoso de la libertad, que tiene que anclarse en una democracia liberal que permita que sean los sectores productivos los que produzcan ese financiamiento del país que queremos, y que el Estado tiene que redimensionarse para darle la mayor prioridad a la educación, a la salud y a la seguridad. Ese esfuerzo significa una nueva visión de país que tenemos que adoptar sin ningún riesgo, porque sabemos que cuando ese enfoque se ha hecho, los países han progresado. Pero para mí, quizás por el vicio de tener más de 60 años dedicado parcialmente al área universitaria, las universidades deben reclamar el protagonismo o el coprotagonismo de los cambios y no dejarlo en manos de conciliabos políticos en los cuales en algunos casos priva más el interés del bolsillo que el interés del país. Gracias, José Ignacio. Bueno, llevamos 3 preguntas. Aquí tengo una cuarta que voy a lanzar para ver quién de nuestros 3 expositores quisiera responderla. ¿Cómo negociar con quien no quiere negociar? Es decir, digo, porque esto es el asunto de negociar, es una pregunta de un oyente, del exrector Llaneto. La negociación política se invoca en todo momento. Llegamos a una calle ciega como esta y todavía hay dirigentes políticos hablando de una ruta democrática, de que la salida en Venezuela es electoral. Y otro oyente acá nos comenta, ¿está Venezuela metida en una trampa psicopática? Este es Juan Carlos Moreno. Pero bueno, lanzo esta pregunta a ver quién de nuestros 3 panelistas quisiera responderla, aunque sea brevemente. ¿Cómo negociar en este marco? Pues, ¿qué se va a negociar con los gobernantes actuales de Venezuela? No sé si el doctor Piñango, de pronto. Bueno, pero me estás tratando, te voy a decir lo que estoy pensando. Estoy tratando de sentar mi vocabulario. Vamos a ver. Ok, muy bien. Ese problema no es mío. Que los líderes digan qué hacer. Pero que los líderes no me engañen. Que no me metan cuentos. Yo voy a estar pendiente para escribir a los líderes. Para estar seguro que no me están engañando, como me han engañado muchas veces. Y si se me ocurre alguna idea sobre qué hacer para negociar, trataré de comunicárselo, pero estarán dispuestos a ver qué canales tengo para llegar a la gente. Tengo que hacer pana de los líderes para llegarle. Ok. Yo no soy político, tal vez por incapacidad para hacerlo, pero soy ciudadano y tengo derecho. Puedo ser mudo, puedo ser tartamudo, que medio lo soy, pero tengo derecho a ser escuchado. Incluso sobre una negociación, no me gustó los resultados, no me gusta por dónde vas, y escúcheme, por favor. Esa es mi respuesta. A mí esto no podrá ayudar más. Bien, por ahí vi una de Carmen Alicia Monagas, pero llegó incompleta. O sea, cuando la pregunta iba a empezar, no la pude terminar de leer. Si me la pueden volver a mandar la pregunta concreta, pues la formulo acá en público.
podría, mientras tanto, esta pregunta probablemente puede ser para el doctor Uzcategui. ¿Está Venezuela metida en una trampa psicopática? Hizo una descripción ahí de lo que son los liderazgos psicopáticos y nos sonó muy familiar, ¿no? Algunos voceros concretos del gobierno venezolano. Sin duda, tenemos una trampa, muy oportuno ese término, que se dan en todos los países, se dan en todas las sociedades. Y aquí puede ser muy útil, me voy a también a acercar a la respuesta de negociar o no negociar, porque esa es otra trampa en la cual han caído. Otra trampa gigantesca. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se hizo una cosa muy desagradable, que se le quitó el valor a la negociación. Se le quitó el peso gigantesco para el intelecto que tiene la comunicación a través de la negociación. Sin la negociación no existiríamos los humanos. Bueno, aquí se deformó y eso es una estrategia política. Aquí no nos hemos dado cuenta de que hay muchas estrategias en las cuales pues nos tienen aplastados. Si me quitan la posibilidad de comunicarme, muero. ¿Y cómo se generó esta estrategia? Bueno, ya es respuesta evidente en los hechos. Pero para negociar hay que entender con quién estamos negociando. Primero. Lo otro es que sin duda hay que agregar firmeza de propósitos y unidad de objetivos. Claro, sino ¿cómo? ¿Cómo puedes sembrar confianza? ¿Cómo puedes vincular a una sociedad de millones de seres con una negociación si no hay confianza? Aquí hemos maltratado tanto las palabras de la negociación y de cualquier otro tipo de referencias vinculantes a una salida, que perdieron su valor. Entonces, en concreto, en una convergencia de propósitos de los líderes políticos, teniendo muy definido y muy claro la transparencia, mostrándole a la sociedad y haciéndola participar, sí se puede negociar. Mientras tanto, los resultados lo están diciendo, ¿no? Sería así como tonto un proceso de negación, un proceso de negación, decir que las cosas han caminado de la mejor manera. O de compensación, que es peor, siempre estar dándole justificaciones a un resultado errático mantenido en el tiempo. Los resultados erráticos son muy buenos porque nos enseñan muchísimo el error, pero mantenido en el tiempo se convierte en una torpeza. Gracias, doctor Uzcategui. Yo quería agregar un comentario a lo que acaba de decir Uzcategui. Yo creo que hay un tema que tiene una repercusión más casi que planetaria, y es la siguiente, ¿no? Churchill llegó a decir que la democracia era el menos malo de los sistemas políticos. Ahora resulta que a lo largo de la historia se ha creído que la democracia es un sistema que se puede retroalimentar, es decir, que se puede sostener por sus propios medios en base a conciliábulos políticos, a acuerdos entre las instituciones que protagónicamente deben operar la democracia, sin tomar en cuenta que la democracia, desde los griegos, es un producto de las decisiones de la gente, de la ciudadanía, de las personas. Cuando cae el muro de Berlín, se pone a nivel global en funcionamiento las famosas tesis de Gramsci en su cuaderno de la cárcel. Es decir, ya el ataque contra la democracia no se fundamenta en promover la lucha de proletarios del mundo unido, sino en penetrar las instituciones de la educación para sembrar esas ideas totalitarias a través de los sistemas educativos, mientras que la democracia cruzada de brazos ha esperado a que todo eso suceda sin tomar ninguna medida. Yo creo que estamos en una coyuntura propulsada por el coronavirus, en que tenemos que entender a nivel global que la democracia hay que alimentarla con la educación para la democracia. No podemos tener una democracia si no es una democracia ciudadana. Si no hay ciudadanos con suficiente cultura para entender que en la democracia, cuando yo elijo a alguien, yo debo tener suficiente poder también para reclamarle si el elegido no cumplió. Si eso no funciona, la democracia corre el peligro de colapsar. Por eso vuelvo a insistir en el tema de la educación. Las instituciones educativas, y especialmente las universitarias, que es donde al final del proceso educativo se forman los líderes de las sociedades,
tienen que incluir esa educación en valores como manera de preservar un sistema de democracia libre. Y el liderazgo, el verdadero liderazgo, tiene que entender que tiene que ser el promotor de esos factores. Y aquí caemos, para no extenderme mucho, en la necesidad de tratar de purgar en el lenguaje castellano estas definiciones. No es lo mismo un líder que un caudillo. En América Latina nosotros hemos sido víctimas de los caudillos mesiánicos y por eso estamos anclados en el subdesarrollo. No es lo mismo países donde han surgido verdaderamente líderes que en la tipología de liderazgo entienden que su función es orientar a los pueblos, darles ideas, apoyarlos en la búsqueda del bien común. Y ha sido un déficit en América Latina ese problema. Si nos vamos, para no extender mucho al tema específico venezolano, la cultura rentista que alimentó el petróleo nos ha creado un problema adicional. Es cómo superar con un déficit de liderazgo una crisis de modelo de desarrollo para crear el modelo de desarrollo productivo y deslastrarnos del rentismo con todas las consecuencias que ha tenido con el capitalismo de Estado, etcétera, etcétera. Pero son retos importantes que lo llaman a uno a pensar con optimismo en que sí hay posibilidades de superar estas coyunturas si entendemos exactamente cuál es el problema y de dónde vienen las verdaderas soluciones, porque hay países que lo han logrado. Puse el caso de Japón, el caso de Suiza. En Suiza el Estado es secundario. Lo que importa es la ciudadanía y la responsabilidad del ciudadano en hacer que se respeten las leyes para que funcione la sociedad. Esa es la verdadera democracia y hacia ahí es donde tenemos que apuntar. Un poquito antes de tu intervención, José Ignacio, te iba a comentar que una oyente acá, una participante en el foro, la profesora Alicia Monagas, nos preguntaba sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de ese nuevo liderazgo democrático? Pues sus atributos naturales que debe tener en la Venezuela o en el mundo que vienen. Quizás eso demanda es un pequeño añadido de tu respuesta. O sea, estabas haciendo alusión a ese liderazgo. ¿Cómo debe ser ese nuevo liderazgo? Uno a veces siente que en Venezuela ya hay un nuevo liderazgo. Han aparecido líderes que están listos para gobernar y se encontraron de frente con este despelote, pues, esta cosa puesta acá que llaman la revolución bolivariana. Pero entonces, ¿cuáles serían esos atributos? Pero yo creo que es imposible pensar en un nuevo liderazgo de líderes que saltan de un partido a otro como quien salta la cuerda, ¿no? O que tienen más interés en su bolsillo que en el interés colectivo. El nuevo liderazgo no tiene que ver con cuestiones cronológicas, tiene que ver con la visión de cómo mover al país, cómo insertar el país en las nuevas realidades en función de un beneficio para todos y no en función de cómo manejar la política con intereses crematísticos. Y por eso es que es tan difícil pues, pensar en este futuro y diseñar esa nueva visión del país, porque esta crisis no es nuestra, es de todo el colectivo mundial. Cuando la sociedad de la información y el conocimiento se empezó a sembrar en este nuevo siglo, el viejo liderazgo, el liderazgo tradicional, en donde el supuesto líder era el que conocía todo y él sabía cómo resolver los problemas, pasa a ser marginado por la información, por unas sociedades en donde el ciudadano común conoce cuáles son sus problemas y tiene capacidad o tiene aspiraciones de ser el protagonista de su propio destino. Ese líder pasa a ser obsoleto y todavía esa transición, desafortunadamente, en pocos países se ha logrado y en el nuestro yo diría honestamente que no hemos encontrado todavía ese nuevo perfil de liderazgo, especialmente para salir de la crisis de un país rentista que se quedó sin renta y que tiene que además luchar por rescatar su institucionalidad democrática. Otro participante acá le pide, José Ignacio, que aclare o que amplíe su visión de liberal en este caso. Bueno, en un sistema de desarrollo en donde el sistema sea inclusivo, sea competitivo, sea capaz de impulsar al país a ser competitivo en las nuevas realidades globales, liberal es
que el Estado permita que sea la propia sociedad la que empuje ese cambio y que el Estado asuma un papel fundamental que en toda sociedad es clave, es velar por buenos servicios públicos, velar por buena educación, velar por seguridad para los ciudadanos y que deje que sea la sociedad en su conjunto la que se construya su propio destino. Eso es el esquema liberal. Y en ese juego que yo mencionaba entre la mano invisible del mercado en equilibrio con la mano presencial del Estado, se le dé prioridad a la mano de los valores, a la mano, a la gestión del país con un alto, un alto reconocimiento de que tiene que ser una gestión transparente en donde el capital social, o sea, la cultura de la asociatividad, de la conciencia cívica, de la responsabilidad social, sean los parámetros que definan esa conducta de esa sociedad. Muy bien, gracias, doctor José Ignacio Moreno León. Me alegra mucho su respuesta, coincido con esa visión, dice Francisco González, que es el que enviaba la pregunta. No sé si nuestros participantes en el foro tienen alguna reflexión o pregunta más que hacer. Alicia Monagas, estaremos hablando de poder y ética para encaminarnos a un nuevo liderazgo. Yo tenía una pregunta, yo me voy a atrever a hacer la pregunta, y se la voy a, en este caso, al doctor Ramón Piñango. Hablamos del liderazgo en Venezuela, hemos invocado el liderazgo. Cuando entró el siglo XX, cuando terminó el siglo XX y empezó el XXI, los políticos tradicionales de Venezuela, de Acción Democrática y COPEI, buena parte de ellos se retiró, conoció el ocaso, pues llegó el fin de su incumbencia pública, pues buena parte del CEN, COPEI, y entraron otros políticos. Están en un arco bastante amplio, pues son gente más joven, egresada de clases medias, con partidos nuevos, parecía lista para gobernar. Pero bueno, o sea, tenemos 20 años en este forcejeo que además se ha traducido en un gran empobrecimiento del país. ¿Qué opinión tiene Ramón Piñango del liderazgo venezolano democrático en general? Bueno, mira, hubo un problema, es mi apreciación, un serio problema de sucesión en el liderazgo. Los grandes líderes con que enfrentamos, por ejemplo, el 58, que eran Rómulo Betancourt, Caldera, Leoni, etc. Pero fíjate, la gracia de ellos, y esto es un punto que no hemos destacado suficientemente, la gracia, por decirlo así, la gran virtud, es mucho mejor expresión, fue que trabajaron en equipo, supieron trabajar en equipo. El liderazgo no se ejerce nada más con una persona, con una cantidad de gente que lidera. Es fundamentalmente es un líder que integra un equipo muy bueno y a través de ese equipo ejerce su liderazgo. Y eso es fundamental y eso se ha olvidado con muchísima frecuencia. Y una de las virtudes que hubo en los primeros entre los gobiernos de Betancourt, León y Caldera 1 incluso, fue que hubo cierta continuidad y hubo muy buenos equipos de trabajo. Incluso algunas personas repitieron en el gabinete, algunas. Y hay otra cosa fundamental que aprovecho la oportunidad para enfatizar. El gran reto del liderazgo ahora va a ser establecer prioridades. Las necesidades son muchas y más necesidades que nunca y menos recursos que nunca también. Entonces, es indispensable ser capaz de establecer prioridades. Y establecer prioridades significa algo muy importante, que es decidir qué es aquello que debo postergar, aunque me parezca muy importante, porque hay otras cosas que debemos hacer primero. Y eso hay que hacer un equipo y para eso se necesita una gran comunicación, una gran capacidad de comunicación para explicar eso. Porque alguien va a sufrir, pero es fundamental tener claro eso. Bien, gracias, doctor Piñango. Bueno, estamos cerca de terminar, es hora de ir barriendo hacia adentro, como quien dice. Ha estado muy interesante nuestro encuentro. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, estaría a tiempo de mandar el bonus track y comentarlo con nuestro planeta. Si nadie tiene ninguna pregunta adicional, creo que podemos ir dando
por terminada. Asdrúbal Romero, felicitaciones a los organizadores del foro. Acertado lo dicho por el doctor Moreno León, el liderazgo no puede ser un asunto cronológico. Se me fue la mitad. A veces, cuando los mensajes llegan, me llegan por la mitad. Pero bien, son comentarios importantes para recoger. Gracias a los que han hecho comentarios sobre el moderador. Bueno, y además felicitar y agradecer profundamente a nuestros participantes, porque además de la claridad y de los acertados, acabamos de ver el horizonte con un poco de luces altas, pues en el carro, un poco más allá de lo que habitualmente podemos ver. Estuvieron increíblemente precisos en el tiempo. Nunca hubo que sacar tarjetas acá. Muchísimas gracias entonces. De mi parte, pues un verdadero placer, completamente a la orden para nuevos encuentros. Gracias en particular, en mi caso, pues a José Ignacio Moreno León por la invitación. Me siento muy contento de haber formado parte de este encuentro, y gracias también, por supuesto, al doctor Uzcategui, al doctor Piñango. Afortunadamente, pues Venezuela los tiene a ellos también, y es súper importante, que queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias entonces, gracias por sus comentarios también. Veo que llegaron bastante, ya los últimos son felicitaciones, y los esperamos en una próxima oportunidad, pues. Gracias al moderador y gracias a todos los que participaron. Y gracias por la anuencia que tuvo este evento.